Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Hola para todos. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo les ha ido la semana? Voy a cambiarme un poquito. ¿Bien? Oh, hola a todos. Les cuento que aquí en Santiago hay un día invernal, bastante invernal. Bueno, entre primaveral e invernal, ¿ya? Hace bastante frío, de hecho como que me dio mucho frío salir, pero está bastante rico el día como para que no hace mucho calor. ¿Cómo están chiquillos? Cuéntenme, ¿desde dónde nos están viendo? Hola a la Alice, Nonin, hola Nonin, a la Jane Lane, Cata, la Maquita, para Pony Salvaje, para la Javi Belén, nos ven desde Pudahuel, en Antofa, San Fernando, hola San Fernando, de Los Ángeles, nos ven desde muchas, desde Colbún, Neburia, otra vez para la Florida, hola la Florida, de chiquillo. Les cuento, la clase de hoy eh, vamos a empezar con el último tema de química común, que es el tema de química orgánica. Les cuento, más o menos, para que se empiezan como a introducir en el tema. Para la química orgánica vamos a dividir la clase en 3 módulos. Vamos a dividir la clase en, primero, química orgánica, una pequeña introducción hablando del petróleo, del carbono. Después vamos a meternos en los conceptos de química orgánica, que sería alcanos, alquenos, alquinos, o sea, compuestos hidrocarburados, y grupos funcionales. Y la última parte que vamos a ver de química orgánica van a ser reactividad de química orgánica. Esos 3 temas, chiquillos, es los últimos que vamos a tratar de química común. Después, lo que viene de esta materia sería ya química electiva. ¿Ya? Entonces podemos considerar que esta temática es la última temática que vamos a ver de química común, para que no me extrañen los que no van a dar prueba de biología, la prueba de otras pruebas, ¿ya? Les cuento, más o menos. Para los que no se han dado cuenta, no sé si será bien el chat, abajito de la clase está el PowerPoint, para que lo descarguen. No sé si alguien ya lo descargó, pero para que lo sepan, el PowerPoint que está ahí abarca química introducción y química orgánica hasta grupos funcionales e isomería, que son más o menos son 2 clases, que es para que lo empiecen a echarle una ojeada, para que lo tengan, para que sepan lo que va a seguir la próxima clase. Vamos a ocupar el mismo PowerPoint, ¿ya? Chiquillos, antes de empezar, así como que no quiere la cosa, les quiero contar que, como ustedes saben, Puntaje lanzó una aplicación para los celulares Android, con actualización Android sobre 4, que es Desafío 850, que no sé si se verá bien en la cámara, que lo tengo ahí en mi teléfono, no sé si se ve bien, lo descargué, yo también quería, y es una muy buena aplicación, chiquillas, para que empiecen a practicar los contenidos que ya hemos visto. Esta aplicación cuenta con el patrocinio también de Universidad Mayor, igual que las clases de streaming que estamos viendo ahora. Les cuento mi experiencia. A pesar de que yo también soy profe de química, me he caído en varias preguntas porque no sé leer. Se me olvida a veces leer y contesto súper rápido. También, para los que digan, pero profe, ¿cómo la voy a jugar si no tengo internet en todas partes? Esta aplicación pueden jugarla y utilizarla sin tener internet móvil. La pueden descargar y, por ejemplo, si andan en el metro aburridos o en la micro aburridos, pueden sacar su celular y ponerse a jugar algún desafío para hacer algún duelo o alguna racha. Y así pueden aplicarlo y utilizar la aplicación en todas partes, ¿ya? Búsquenla en el Play Store, que se llama Desafío 850. Ese es el nombre con el que está en el Google Play o en el Play Store. Google Play es muy antiguo. ¿Ya? En el Play Store. ¿Ya? Es súper bacán. Tengo que decirlo, yo la descargué única y exclusivamente para desafiarme a mí misma. ¿Ya? Creo que en el grupo de Facebook, si no me equivoco, en el grupo de Facebook Ciencias Puntaje Nacional,
está el link para la descarga desde Play Store, ¿ya? Para que lo descarguen. Es muy cool, es muy bacán y es muy chori, ¿ya? Entonces, chiquillos, así como que no quiere la cosa. ¿Quedó alguna duda pendiente de la semana pasada? ¿Alguna duda? Perdón. Para Jane, ¿esta clase tiene algo que ver con la clase de la semana pasada? No, son dos temas muy distintos. Las clases que abarcaban la clase de la semana pasada eran estequiometría, soluciones y propiedades coligativas. Son esas tres unidades que están englobadas, ¿ya? Mientras que la clase de hoy ya es un tema nuevo, que sería química orgánica. Para, para los que me han visto antes y dicen, la profe nunca sube nada. Bueno, la profe subió una super guía gigantosa, bien larga, de estequiometría, soluciones y propiedades coligativas que está en el grupo de Facebook, ¿ya? El grupo de Facebook que se llama ciencias.gnacional.cl. Ahí están varios documentos que yo he ido subiendo y que me parece que el documento lo subí el domingo, para que lo busquen, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a partir la clase de hoy, ya que parece que no hay dudas. Vamos a hablar de química orgánica. La química orgánica, chiquillos, es la química del carbón, de los compuestos con esqueleto carbonado. Cuando yo digo compuestos con elementos carbonados, ¿dónde está? Se me perdió la pizarra, chillos. Ahí está. Cuando yo digo elementos carbonados, son elementos que tienen esqueleto así, carbonos enlazados unos con otros, ¿ya? Esos son los elementos carbonados. Ahora vamos a buscar otra vez el PowerPoint. Gracias. Se me olvidó. Pero antes de hablar de los compuestos orgánicos, vamos a hablar sobre un tema que es bastante cortito, pero que tiene mucha relación con la química orgánica, que es el petróleo. El petróleo es una mezcla homogénea de distintos compuestos orgánicos. ¿Ya? ¿Ya? Chiquillos, ¿me esperan un segundito? Ah, ya, gracias. Ya, chiquillos, perdón. Ya, entonces sigamos. Vamos a hablar del petróleo. ¿Ya? Nuevamente, el petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, de muchos compuestos orgánicos, principalmente de hidrocarburos insolubles en agua. Después vamos a hablar de la solubilidad de los compuestos de carbono. Es conocido como petróleo crudo o crudo, simplemente, y se produce o se obtiene desde adentro de la tierra por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico que pueden acumularse en trampas geológicas naturales, de donde se extrae mediante la perforación de pozos. ¿Cómo se puede extraer o cómo se forma el petróleo? Vamos a hacerlo con nuestro super ultra muy diagrama. Vamos a borrar esto de acá. Archivos, nuevo. No guardar. Entonces, vamos a cambiar el color porque estaba un poquito chillón. Entonces, hace millones y millones y millones y millones de años atrás, se crearon depósitos de vegetales, de restos vegetales y animales. De restos vegetales y animales. Estos restos vegetales y animales quedaron encapsulados entre rocas. Vamos a hacer las rocas ahí.
Y estas rocas quedaron atrapadas, por decirlo de alguna forma, con el paso del tiempo, bajo distintas capas de suelo. Bueno, muchas capas de suelo, porque han pasado muchos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con este bolsón o esta especie de bolsón que se formó con compuestos vegetales y compuestos animales? Este tipo de bolsón que está acá, perdón, tuve un pequeño lapsus, creo que se me agrandó. Pucha, vamos a hacerlo de nuevo porque se agrandó excesivamente too much. No guardar. Ya, ahora sí. Tengo un pequeño problema, siempre me pasa lo mismo. Entonces, teníamos acá nuestro super bolsón, las roquitas, y las capas, y capas, y capas de suelo. ¿Ya? Estos bolsones vegetales y animales, como vienen desde procesos geológicos distintos, hace muchos millones de años, pasaron por un proceso de descomposición anaeróbica. ¿Por qué? Porque existía una falta de oxígeno para poder descomponerse. Y eso, chiquillos, es lo que forma, después, en la actualidad, lo que ha formado que en estos bolsones se encuentre una capa de agua, una capa de gas y una capa de líquido. Este líquido es el petróleo. Ya, pucha, se me ve mi cabeza, me veo yo ahí, para que lo sepan. Este petróleo, chiquillos, tiene distintas propiedades y distintas propiedades físicas y químicas en las cuales se puede encontrar, ahí está, se me había perdido, como por ejemplo, que en condiciones normales es un líquido oleoso, que puede presentar distintos parámetros como el color y la viscosidad. El color que tiene el petróleo en sí es color como entre amarillo, amarillo pardo y negro. Tiene varias gamas de colores si uno lo ve, es como bastante tornasolado. Es bastante viscoso, tiene una densidad entre 0,66 y 0,95 gramos partido ml y distintas capacidad calorífica. Cada una de las propiedades que puede tener el petróleo va a tener distintas propiedades o distintos parámetros dependiendo de la cantidad de hidrocarburos que presente la muestra. ¿Ya? Para que lo sepan. ¿Por qué es importante que veamos petróleo siendo que, como ya lo saben, petróleo ya no entra en la PSU? El petróleo es una de las fuentes, uno de los recursos naturales no renovables. Porque para que volvamos a tener petróleo, a la medida que se va consumiendo hoy en día, tienen que pasar o volverse a formar esos depósitos vegetales y con restos animales, vuelvan a tener las mismas condiciones de descomposición y aquí, por ejemplo, a unos 20.000 millones de años pueden existir nuevamente bolsones de petróleo. Pero el paso en el que se está conduciendo es muy probable que se consuma bastante rápido. ¿Ya? Chiquillos, vamos a hacer un corte chiquitito, muy pequeño. Está el profe Nico asegurando que es pequeño. Y volvemos en un ratito. Ya. Ese Nico. Ya. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hemos vuelto. Aquí nadie se fue. Fue muy pequeño, chiquillos. Les avisé yo, les avisaron en el chat. Cálmese. Ya, hemos vuelto. La profe ha vuelto. Ya, chiquillos, retomando lo que estábamos hablando, el petróleo se puede formar, como ya lo habíamos visto. ¿Dónde está? Se me perdió esto. Ahí está. Como lo habíamos visto,
en el bolsón de petróleo se puede formar este compuesto que es líquido, que es el petróleo, y aquí también se forma un compuesto gaseoso, que esto, chiquillos, es el gas natural. Este gas natural es el que viene, o es el que, sí, es el que viene asociado a los gases de cañería, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Como ya ellos me lo han hecho notar y me lo han dicho en el chat, esta materia, chiquillos, en sí no entra en la PSU. Esto es netamente a modo de introducción para que empecemos a abarcar los compuestos orgánicos. ¿Por qué es importante o por qué quise tomar como introducción al petróleo? El petróleo es una de las fuentes con compuestos orgánicos más importantes del planeta. ¿Ya? Es uno de los componentes, a pesar de que es un compuesto, no, es un, ay, se me fue la idea. Es una energía no renovable, es una forma de producir energía no renovable. El petróleo es la sustancia que contiene más compuestos orgánicos a nivel global, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Aquí está una forma de... puse mal el orden. Aquí tenemos una forma de cómo se extrae el petróleo. El petróleo se extrae primero de la plataforma de una perforación en la tierra, en donde está el gas, está el líquido, que sería el petróleo, y está el agua. Lo puse al revés, perdón. Y también existen plataformas de perforación submarina, o sea, las plataformas marinas petroleras que hay en varias partes del mundo, tienen el mismo tipo de perforación, ¿ya? Chiquillos, esto es muy importante, no sé si ustedes lo sepan, pero en el mundo hay distintos puntos donde se encuentran muchos bolsones de petróleo. Chile no es uno de los países que cuente con petróleo. O sea, sí, en la costa de Concón y me parece que en la costa de Concepción existen bolsones de gas natural y de petróleo, pero las cantidades son demasiado pequeñas como para que sean extraíbles y puedan procesarse de forma industrial. ¿Ya? Aquí tenemos, chiquillos, los productos derivados del petróleo, o más conocido como el cracking del petróleo. ¿Ya? Tenemos que cómo ocurre el proceso de cracking. En el proceso de cracking, el petróleo se somete a distintas temperaturas y debido a la temperatura de ebullición que tenga cada uno de los componentes, estos se van a ir destilando y se van a ir separando de la mezcla de petróleo. Por ejemplo, a los 20 grados Celsius, se pueden destilar o se pueden extraer los gases que son entre 2 y 3 carbonos, 2 y 4 carbonos, más o menos, 2 y 4 carbonos, que ese sería el gas licuado, el que venden las distintas empresas o gases de gas envasado, no diré el nombre, ¿ya? Después tenemos que a los 70 grados Celsius se puede extraer disolventes, que son el butano, el propano y los compuestos químicos o distintos productos químicos, que son disolventes. El aguarrás y el aguarrás, bueno, y butano y propano, que serían entre 4 y 6 carbonos. Después tenemos que a 140 grados Celsius se pueden destilar o se puede extraer los combustibles para los vehículos, que son la gasolina o la benzina. Que en Chile tenemos la benzina de 93, 95 y 97 octanos. A los 109 grados Celsius se destila el queroseno o el queróseno. Puede recibir los dos nombres, queroseno o queróseno, y se puede escribir con Q o con K. De aquí en las bencineras puede ver de los dos nombres. Este queróseno o este querosen sirve como combustible para como benzina o combustible para los aviones. Después tenemos que a los 270 grados Celsius se obtiene combustible diésel o gasóleo. Eso se ocupa más para los camiones y los automóviles grandotes. Camiones, tractores, esas cosas. Después tenemos que a los 320 grados Celsius se extrae o se obtiene el fuel oil, que es el combustible para las calefacciones. ¿Ya?
Después tenemos que a los 335 grados Celsius se obtienen los lubricantes o el aceite para los motores. Y después por sobre los 300 grados Celsius se obtiene el asfalto. Todos conocemos el asfalto o alguna vez hemos visto cómo asfaltan las calles en Santiago, que es un sólido negro con olor bastante desagradable, que sirve para poder pavimentar las calles de Santiago o de región o de todas partes, o las carreteras y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto, chiquillos? ¿Ya, ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya, entonces, ya que no veo dudas, vamos a partir con ya de lleno a la materia que nos importa, que sería la química orgánica. Nuevamente, como ya lo había nombrado, la química orgánica es la química del carbono, ya que estos componentes, ya que la orgánica o los compuestos orgánicos son fundamentales para la vida, porque nosotros, todos, todos, somos un ente conformado por compuestos orgánicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de las propiedades del carbono. El carbono, el carbono es un compuesto que tiene un número atómico de 6 y un número másico de 12. Se puede considerar como de los pocos compuestos que es como, por decirlo de alguna forma, un átomo perfecto. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Está compuesto equitativamente por 6, 6 y 6. ¿Ya? Su configuración electrónica, como muestra el PowerPoint ahí arriba, es 1s2, 2s2 y 2p4, dejando 4 electrones de valencia. El carbono, chiquillos, es uno de los pocos componentes que sufre un proceso que se llama hibridación. Les voy a explicar más o menos súper generalizado, no me voy a meter en la profundo de esto, qué es lo que tiene que ver la hibridación del carbono. No guardar. Ya, vamos a hacerlo acá. El carbono es carbono 6. Sería 1s2, 2s2, 2p2. Esa sería la forma en que sería normalmente el carbono. Pero el carbono sufre un proceso que se llama excitación de sus electrones. Lo que genera que vamos a hacer esto con el diagrama de cajas, que sería una para arriba, una para abajo, una para arriba, una para abajo, 1 y 1, ¿cierto? Cuando estos electrones se excitan, podemos decir que uno de los electrones de ese salta para poder completar de alguna forma el cajón de uno de los orbitales P. Entonces vamos a hacerlo con otro color, que está acá. No, vamos a cambiar el color. Aquí está. Entonces, vamos a poner aquí carbono 6 y vamos a ponerle acá una E para que sepan que es del estado excitado, que sería 1s2, 2s1, 2p3. Con su diagrama de cajas quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con estructura de Lewis, vamos a hacer ahora la estructura de Lewis para los dos átomos. Quedaría, en el caso del carbono normal, quedaría de esta forma. Carbono 1, 2, 3, 4. Mientras que en el estado en que en el estado que está en el estado excitado, quedaría que el carbono quedaría 1, 2, 3
y 4. Aquí me equivoqué y puse un 2, pero era un 1. Ahí sí. Perdón. Gracias a Pony Salvaje, que lo puso en el chat. Ya, chiquillo. Entonces, este estado de excitación electrónica es lo que genera, vamos a encerrarlo aquí, este estado de excitación electrónica es lo que genera que el carbono tenga la capacidad de ser tetravalente, o sea, que tenga la capacidad de formar 4 enlaces químicos. ¿Ya? Es por eso que el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces químicos, lo que le equivale a que pueda formar más de un tipo de compuesto. ¿Ya? Ya, voy a hacer otra vez esto porque veo que hay muchas dudas a pesar de que ya lo vimos hace hartas semanas. Voy a explicar de nuevo lo de la estructura de Lewis, ¿ya? Así, ultra flash. Vamos a hacerlo ultra flash para que no se me queden colgados, ¿ya? Entonces, tenemos acá, acuérdense que para la estructura de Lewis decimos, como en S tengo dos electrones apareados, yo digo, tengo mis 2 electrones de S apareados. Y como en P tengo 2 electrones desapareados, tengo 1 y tengo 2. A pesar de que mantienen los 4 electrones de valencia, la diferencia es que en S están apareados y aquí nuestro orbital S tiene solamente un electrón desapareado. Entonces podemos decir que tengo un electrón de S y tengo 3 electrones desapareados de P. ¿Quedó un poco más claro el por qué? Siguen manteniendo los 4 electrones de valencia, solamente que S ya no tiene 2 electrones apareados, tiene 1 desapareado. ¿Ya? ¿De chiquillos? Perfecto, hijillo. Entonces vamos a seguir. Otra característica que tiene el carbono es que puede formar múltiples enlaces. Puede formar cadenas largas, y cuando digo cadenas largas es por sobre 20 carbonos, cadenas carbono-carbono, y puede formar enlaces covalentes con el carbono y con el hidrógeno. ¿Ya? Otro asunto muy importante, que creo que no se ve bien, es la hibridación del carbono. ¿Ya? Existen 3 tipos de hibridación, aparte de la hibridación electrónica, porque la que acabamos de ver es hibridación electrónica del carbono. Ahora vamos a hablar la hibridación en cuanto a los enlaces químicos. Presenta hibridación sp3, sp2 y sp. ¿Ya? La hibridación sp3 tiene una geometría molecular tetraédrica y los ángulos de enlace son 109,5 entre enlace y enlace. Después tenemos el sp2, que tiene una geometría molecular triangular plana, que tiene una geometría de enlace o un ángulo de enlace de 120 grados. Y después tenemos la hibridación sp, que es una hibridación lineal, una geometría molecular lineal, y que tiene un ángulo de enlace de 180 grados. ¿Cómo ustedes pueden identificar frente a qué tipo de hibridación están frente a eso? Como que se me traba un poquito. Ya, vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Dónde está? Vamos a borrar esto de acá. Archivo nuevo. No guardar. Entonces, vamos a hablar cómo identificar cada uno de los tipos de hibridación. Y lo voy a hacer con colores. Vamos a partir con el sp3. Dijimos que es tetraédrico. Y que el ángulo de enlace es igual a 109,5 grados. ¿Ya? ¿Cómo ustedes lo pueden identificar un enlace de otro? Los enlaces, eso lo voy a hacer de forma súper rígida, chiquillo. El enlace de carbono va a presentar esta forma. ¿Ya? Se supone que, imagínenlo, porque esto es súper tridimensional, que este enlace que está aquí es de 109,5 grados. ¿Ya?
Después tenemos la hibridación sp2, que es, si no me equivoco, se me olvidan un poco los nombres, que es triangular plana. Voy a ponerlo acá. Triangular plana. Y su ángulo de enlace es de 120 grados. ¿Cómo lo pueden identificar en un enlace de carbón? El carbono va a tener esta forma. ¿Ya? O puede tener esta otra forma que es mucho más acertada. ¿Ya? En donde estos enlaces que están acá tienen una distancia de 120 grados. ¿Ya? Y por último, tenemos, vamos a cambiar el color, la hibridación sp, que tiene una geometría lineal, que su ángulo de enlace es igual a 180 grados. ¿Cómo lo pueden identificar? De esta forma. Esa es la forma en la que ustedes pueden identificar cada una de las hibridaciones. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿No? Ya que no veo dudas. Los espíritus emprendedores buscan obtener soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya, chiquillos? Respondo preguntas. Genial, Nacho. ¿Por qué en el lineal son 3? Es por la distancia que hay entre los enlaces. Era lo que hablamos la otra vez cuando vimos enlaces químicos y geometría molecular. Para que la repulsión que hay entre los electrones sea mínima, los carbonos tienen que quedar de tal forma que quede lineal. Es súper importante, chiquillos, que ustedes sepan que los carbonos pueden formar 4 enlaces. Siempre los carbonos pueden tener 4 enlaces. ¿Ya? El carbono, al formar compuestos covalentes, como hablamos la otra vez, cuando vimos enlaces químicos, los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples. Dependiendo de las circunstancias en las que esté o la cantidad de enlaces que contenga con otros compuestos, puede formar enlaces simples, dobles y triples entre sí. O sea, puede formar un enlace simple carbono-carbono, un enlace doble carbono-carbono y un enlace triple carbono-carbono. ¿Ya? También, como dice Pony Salvaje, no, es que en realidad en los compuestos orgánicos no pueden ser 2 enlaces dobles seguidos. No pueden haber un doble enlace doble. Así como, por ejemplo, hacerlo así. Así no puede existir en los compuestos orgánicos. Repito, compuestos orgánicos. ¿Ya? Es por una cuestión netamente por una cuestión de estabilidad electrónica, que no pueden existir 2 dobles enlaces juntos. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Ups, sí, se me movió esto para acá. Ya vamos a seguir. Vamos a seguir con los enlaces. Mientras veo... Ahora, vamos a hablar, que se me fue un poco la onda. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, chiquillos, son aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Por eso se llaman hidrocarburos, hidrógeno y oxígeno.
hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y carbono. Estos compuestos, chiquillos, pueden ser los siguientes. Tenemos, como dice el mapa conceptual, tenemos los hidrocarburos que pueden ser alifáticos o aromáticos. Los alifáticos pueden subdividirse en los alicíclicos y los cíclicos. Cuando hablamos de alicíclico, acíclico, estamos hablando de aquellos que son cadenas abiertas, mientras que los cíclicos estamos hablando de cadenas cerradas. Y estos hidrocarburos saturados acíclicos y cíclicos pueden subdividirse en saturados e insaturados. Cuando hablamos de saturados, estamos hablando de que el carbono está formando enlaces con 4 compuestos distintos o con 4 elementos distintos, mientras que los insaturados puede que esté formando 2 enlaces con elementos distintos, 2 enlaces con el mismo compuesto, o un enlace con carbono con un elemento distinto y 3 enlaces con un mismo compuesto. ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos compuestos para que quede bastante claro. ¿Ya? Tenemos los primeros hidrocarburos, que son los lineales o acíclicos. Tenemos los alcanos. ¿Ya? Son los hidrocarburos más simples. ¿Y por qué podemos llamarlo como hidrocarburos más simples? ¿Por qué? Porque estos hidrocarburos tienen o presentan enlace simple carbono-carbono. Ya, repito, enlace simple carbono-carbono. Generalmente los alcanos son utilizados como combustibles y son de cadenas bastante largas. Cuando son cadenas cortas, cuando digo cadena corta, entre 1 y 4 carbonos, estamos hablando de compuestos gaseosos. Entre 5, 16 o 17 carbonos, estamos hablando de compuestos líquidos. Y de 16 carbonos en adelante son compuestos sólidos. ¿Ya? Y como dice ahí, tienen una menor densidad que el agua. ¿Cómo podemos reconocer un compuesto que es alcano? Aquí. Perdón. Vamos a ver si puedo mover esto para acá. No, no puedo. Ya, no importa. ¿Dónde está? Nuevo. No guardar. Ya. Entonces, chiquillos. Los alcanos son aquellos compuestos que tienen enlaces simples carbono-carbono. Cuando digo enlaces simples, estamos planteando este tipo de cadena. Cuando yo hablo de tener distintos enlaces, podemos decir que tenemos con hidrógenos para formar, siempre me pasa lo mismo, ya, no importa. Espérenme, chiquillos, soy lo peor, vamos a abrir uno nuevo. Ya, ahora sí, vamos a hacer una cadena más corta. Tenemos, siempre, chiquillos, el carbono va a presentar 4 enlaces. Cuando hablábamos en delante, o les hablaba de los compuestos saturados o insaturados, podemos decir que este carbono presenta 4 enlaces distintos. ¿Por qué? Tiene un enlace con este carbono, tiene un enlace con este hidrógeno, tiene otro enlace con este hidrógeno y tiene un cuarto enlace con este hidrógeno. Entonces está completamente saturado, o sea, presenta 4 enlaces con distintos átomos. ¿Ya? A eso me refiero con saturado. Estos compuestos, chiquillos, son, por decirlo así, la base de todos los compuestos orgánicos o los componentes que son naturales. ¿Ya? Entonces vamos ahora con el siguiente, que tengo aquí un pequeño problema. Vamos con los alquenos. ¿Ya? Los alquenos. Los alquenos, chiquillos, son los que presentan al menos un enlace doble. Al menos un enlace doble en su composición. ¿Ya? Tienen, o por ejemplo, o que tengan carbonos con hibridación sp2, como lo había mostrado en delante. ¿Ya? También
pueden decirse que son rígidos o presentan enlaces bastante planos, que no tienen una movilidad por esto del doble enlace. Y como una utilidad que presentan los alquenos es que se puede utilizar para la síntesis de los polímeros o de compuestos plásticos. ¿Cómo se puede identificar un alqueno? Aquí está. Es que, como ya había visto en el chat, presentan un doble enlace. Aunque tenga al menos un doble enlace, solo uno ya se puede clasificar como alqueno. ¿Ya? Entonces, vamos, nada que ver. Era uno, este es uno. Aquí tenemos 3. Entonces, cuando hablaban antes de ser insaturado, es que presenta 2 enlaces con un mismo átomo y presenta 2 enlaces con átomos distintos. Nuevamente ahí se plantea que tiene sus 4 enlaces químicos, pero hay 2 con el mismo átomo y 2 con átomos distintos. ¿Ya? Siempre, aunque exista solamente un doble enlace, se puede calificar como un alqueno. ¿Ya? Después tenemos, chiquillos, por último, pero no menos importante, los alquinos, que son aquellos enlaces que tienen al menos un enlace triple o 2 carbonos con sp. Son bastante rígidos, como son lineales, no tienen un movimiento muy, por decirlo de alguna forma, constante. No tienen movimiento, son rígidos. Y también, al igual que los alquenos, son utilizados para la síntesis. ¿Cómo podemos identificar un alquino? Vamos a ponerlo acá. Tenemos nuevamente, hablamos de la insaturación de los carbonos. Habíamos hablado que la insaturación es cuando tienen 2 o 3 enlaces con un mismo átomo o 2 o un enlace distinto. En este caso presenta 3 enlaces con el mismo átomo y un enlace distinto. ¿Ya? Chiquillos, es muy importante que ustedes aprendan a identificar cuándo es un alcano, un alqueno o un alquino. Esta es la forma visual. Es muy visual de poder ver un compuesto orgánico. Muy visual. Pero también existen otras formas de poder identificar un alcano, un alqueno o un alquino sin la necesidad de ver el compuesto, la estructura química del compuesto. ¿Ya? Entonces, los compuestos que son alcanos tienen la cualidad de que, vamos a poner acá, de que en su nombre, en el nombre de su cadena principal, va a terminar con la terminación ano. El alqueno va a tener un sufijo con la terminación eno, y cuando tenga un sufijo con terminación ino, estamos hablando de un alquino. Alcano, alqueno, alquino. Ano, eno, ino. Para los que se lo olvide, vamos a hacerlo de esta forma, con los deditos. Los deditos son muy en la cumbia. A, E, I, O, U. Alcano, un enlace. Alqueno, 2 y alquino, 3. Es una forma para que ustedes se lo puedan aprender. Alcano 1, alqueno 2 y alquino 3. ¿Ya? Es una forma para que se los aprendan con los dedos. Ya me imagino a la mayoría mirándose los dedos cuando están en la PSU para empezar a contar los enlaces. Una forma. Ya, chiquillos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Ya, voy a responder preguntas del chat, por mientras que creo que han avanzado varias preguntas. Voy a revisar.
Voy a revisar. No. Sigo revisando si hay preguntas. Ahí. Para Ankoku, si tienen enlace triple, es alquino, aunque presenta enlace doble, ahí tiene que ver la prioridad del enlace. Puede ser un alqueno o un alquino, todo depende de cómo se ponga en el nombre, ¿ya? Pero primordialmente quien tiene la prioridad es el alquino, ¿ya? Sigo revisando preguntas, ¿ya? Yo voy a hablar de la distancia de los enlaces. Voy a repetir lo de los deditos. Tenemos A, E, I, O, U. Alcano, 1. Alqueno, 2 dedos. Alquino, 3 dedos. Es una forma de que no se les olvide los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? Ya, voy a explicar varias cosas que han salido en el chat. Que es bastante... es como importante que lo sepan. No es como que se los aprendan de memoria, chiquillos. Es como para conocimiento general. Porque no es conocimiento que se evalúa en la PSU. Los enlaces simples, los enlaces dobles y los enlaces triples presentan nombres. Cuando, aparte de la hibridación SP3, SP2 y SP, el enlace simple presenta un enlace sigma. ¿Dónde está? Enlace sigma. Mientras que el doble enlace tiene un nombre que es el enlace pi. ¿Ya? Tiene que ver netamente con la ubicación de las nubes energéticas para formar enlace. ¿Ya? Mientras que el alquino presenta, creo que es, si no me equivoco, el enlace triple también es pi. ¿Ya? Es netamente por una ubicación de las nubes energéticas. Cuando suba el documento o el documento de apoyo, el apunte de esta clase voy a incluir una explicación mucho más generalizada y mucho más explayada del enlace pi y sigma, ¿ya? Para los que les interese y quieran leerlo, lo voy a subir ahí, ¿ya? Como que estamos en una corta clase, estamos medio cortos de tiempo, entonces, no, ¿ya? Ahora, es súper importante también, chiquillos, que sepan la distancia del enlace simple, doble y triple. Siempre una de las preguntas que más se abarca es la distancia del enlace. Mientras mayor sea la cantidad de enlaces, menor es la distancia que hay entre carbono a carbono. El que presenta la mayor distancia es el enlace simple. El enlace doble presenta una distancia intermedia y el enlace triple presenta una menor distancia entre carbonos y carbonos. ¿Ya? ¿Ya? Repito, quien tiene la menor distancia entre carbono-carbono es el enlace triple, mientras que el enlace doble presenta una mayor distancia entre carbonos y carbonos. ¿Por qué? Es netamente presenta... se me fue la onda. Porque... sí, el enlace pi. ¿Por qué? Por lo de las nubes energéticas. El enlace pi o el triple enlace presenta más nubes energéticas que presentan más atracción, lo cual permite que los carbonos estén mucho más cercanos y la fuerza de esos enlaces sea mucho más grande que la del enlace simple. ¿Ya? Para Ronnie, profe, ¿pueden haber enlaces triples y dobles a la vez? Sí, pueden haber. No van a estar juntos uno al lado del otro, pero en la misma cadena pueden haber enlaces dobles y el enlace triple. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Para la Javi Belén, sí. A mayor cantidad de enlaces, es menor la distancia que hay entre carbono a carbono. ¿Ya? Para el Jorge Andrés. Entonces, ¿la distancia es inversamente proporcional a la fuerza de enlace? Exacto. Mientras más grande
sea, por decirlo así, mientras menor sea la distancia, mayor es su fuerza de enlace. Son inversamente proporcionales. ¿Ya? ¿Ya? Chiquillos, la nomenclatura la vamos a ver en un rato más. ¿Ya? No es como que no la vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Ya, chiquillos? No se preocupen. Ya vamos a seguir avanzando, ya que veo que no hay más dudas. Oh, sí, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Siempre tengan que tener en consideración de que el carbono siempre presenta 4 enlaces. ¿Ya? Ya, voy a volver a explicarlo y voy a borrar todo esto. Ya, voy a volver a hacer una explicación. Vamos a ir explicando uno por uno. Entonces, vamos otra vez. Tenemos los que presentan enlaces simples son los alcanos. Son los alcanos. Como que me falta espacio. Entonces ponemos acá que son alcanos. Tenemos enlaces simples. Simple. Y que en su nomenclatura o en la forma de nombrarlo, ellos tienen la terminación ano. Después tenemos, vamos a cambiar de color, tenemos me equivoqué. Tenemos un alcano, ahí sí, la costumbre. Y tenemos acá, ahí sí. Tenemos un triple enlace. Siempre que exista un doble enlace, siempre va a ser un alcano, aunque sea solo uno. Tenemos alcano, enlace doble y la terminación eno. ¿Ya? Y por último, pero nunca menos importante, tenemos el alquino. Vamos a cambiar de color. La terminación. ¿Por qué soy tan pava? Gracias a Juan Pablo. Gracias. Me equivoqué otra vez. Vamos a cambiarlo. Ahí sí. Vamos a borrarlo aquí. Tenemos alqueno. Gracias, Juan Pablo. Tenemos por último. Tenemos. Ahí sí. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí sí. Y por último, chiquillos, tenemos los alquinos. Tenemos que hay un enlace triple. Y tenemos por último que termina con ino. ¿Ya? Ya, ahí sí. Está como mejor hecho porque me equivoqué en antes de ponerle hidrógenos donde no debía poner. ¿Ya? Ya, chiquillos, hasta aquí. ¿Hay alguna otra duda? Por mientras, voy a seguir revisando. Si hay dudas. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces vamos a seguir avanzando con la siguiente clase de compuestos hidrocarburados o los hidrocarburos.
¿Ya? Tenemos los hidrocarburos cíclicos. Los cíclicos son muy similares a los compuestos orgánicos, acíclicos, o los compuestos de cadena. Pero en vez de ser de cadena, son completamente compuestos cerrados. Por ejemplo, presentan un anillo. ¿Ya? ¿Dónde está la pizarra? ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí mismo para que anoten todos los compuestos. Por ejemplo, hay compuestos que presentan esta forma. Vamos a poner los carbonos ahí. Estos chiquillos, compuestos que están acá, son cicloalcanos. ¿Por qué? Porque es un ciclo, la cadena está cerrada, pero como presenta enlaces simples, podemos decir que es un cicloalcano. Es un ciclo, porque tiene enlaces simples, obviamente. Tiene enlaces simples. ¿Y cómo es su nomenclatura? Su nomenclatura es ciclo, la palabra ciclo, el prefijo de la cantidad de carbonos y la terminación ano. ¿Ya? Y por último, tenemos el otro tipo de compuesto, que es, por ejemplo, tenemos carbono, 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 carbono. Aquí me falta ponerle los hidrógenos. Pónganle ustedes los hidrógenos. Cuando presenta al menos un enlace doble, se le llama cicloalqueno. Y su nomenclatura es ciclo y el prefijo de la cantidad de carbonos y la terminación eno. ¿Ya? Chiquillos, es súper importante que sepan que no existe el ciclo alquino. No existe. Existe, pero es muy poco probable. La probabilidad de que se genere es de 1 en 1.000.000.000. Es muy, 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 muy poco probable que se forme. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1 y 2. Y aquí serían... ¿Sí? Esas como las rayitas que pongo para los lados, chiquillos, es los hidrógenos. ¿Ya? Porque no voy a ponerme a poner tantos hidrógenos. ¿Ya? Para que ustedes, si cuando lo pongan en su cuaderno, ustedes le agreguen los hidrógenos para que den los 4 enlaces. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Preguntas. Recibo preguntas, chiquillos. ¿No? ¿No hay preguntas? Ya después vamos a ver. Generalmente, para Diego que me está preguntando, la polaridad del enlace. Generalmente los compuestos orgánicos pasan de ser apolares a polares. ¿Ya? Mientras más larga sea la cadena de carbonos, más polar se va a volver el compuesto orgánico. Si son un enlace, por ejemplo, de 2 carbonos, es apolar. Pero si hablamos de 20 carbonos, se vuelve polar. ¿Ya? Los prefijos. Calma, chicos. Voy a dejar esto aquí para que lo vean. No. En el video después lo copian. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando antes de tomarnos nuestro break. Y por último, tenemos los hidrocarburos aromáticos, que son los que están acá arriba. Los hidrocarburos aromáticos son los que contienen al menos un benceno. ¿Cuál es la forma del benceno? Esta que está acá arriba. Un ciclo de 6 carbonos que contiene un anillo adentro. Después voy a explicar por qué. Ya, después del break. Y me pasé. Creo que está acá. ¿Ya? Voy a dejarla ahí.
Y vamos a hablar, antes de irnos, de tomarnos nuestro break, vamos a hablar un poco de la nomenclatura, ya que me estaban preguntando cómo es la nomenclatura de acuerdo a la cantidad de carbonos. Aquí está una tabla que tiene que ver hasta el 30. Entonces, cuando hay un carbono se le llama met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non y 10 dec. Por eso el metano se llama metano, porque el prefijo de un carbono es met. Y como el metano solo tiene enlaces simples, termina con ano de un alcano, metano. Cuando hay un triple enlace, por ejemplo, para 8 carbonos con un triple enlace se llama octeno. ¿Ya? Después tenemos, por ejemplo, cuando hay una cadena de 6 carbonos y tiene un enlace triple, se llamaría hexino, porque hay un enlace triple. ¿Ya? Para la Javi Belén, que estaba preguntando los prefijos, y creo que mucho más arriba estaban preguntando también lo de los prefijos. Ahí están, chiquillos. ¿Ya? Después tenemos la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, tenemos cuando se repiten 2 veces es bi, 3 veces tri, 4 veces tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona y 10 deca. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay compuestos que tienen dos dobles enlaces en su cadena, se llamaría, por ejemplo, una cadena de 5 carbonos que presenta 2 dobles enlaces se llamaría pentadieno, porque ese di me dice que yo tengo 2 dobles enlaces, dieno, 2 dobles enlaces, ¿ya? Hexadieno también, cuando hay 2 dobles enlaces, o tetra, hexatrieno, de 3. Generalmente esto de los prefijos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces que se repite, principalmente se da en los compuestos con dobles enlaces. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? No, no, no. Esto de las veces que se repite no solamente va a tener referencia a los dobles enlaces, va a tener referencia también a la cantidad de prefijos que haya o de ramificaciones que haya en la cadena. Eso lo vamos a ver después del break, chiquillos, porque ya nos vamos a meter en la nomenclatura de la química orgánica. ¿Ya? Para que empecemos a practicar. Ya, chiquillos, entonces, nos vamos a ir con la pregunta desafío de nuestra clase de hoy. Nuestra pregunta de desafío es, ¿qué hibridación presentan los alcanos, los alquenos y los alquinos? Ya, chiquillos, nos vamos a tomar, obviamente, nos vamos a tomar 10 minutos de break para que responda la pregunta de desafío, vaya al baño, tome agüitas, tire las piernas y de ahí nos vemos para que me respondan.
Ya, chiquillos, he vuelto. He vuelto, chiquillos. Ya, vamos a responder la pregunta de desafío, que era, ¿qué tipo de hibridación presentan los alcanos, los alquenos y los alquinos? Vamos a hacerlo netamente en nuestra super pizarra. Aquí vamos a borrar. Espero que todos hayan copiado todo esto. Si no, después ven el video y lo vuelven a copiar. No guardar. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito del alcano, alqueno y alquino, que ya hemos hablado hartos de ello. Que tenemos un alcano, un alqueno y un alquino. Obviamente, cada uno presenta 4 enlaces, por si alguien llegó más tarde. Cada carbono presenta 4 enlaces, ¿ya? Vamos a seguir haciendo enlaces. Creo que los hice muy juntos. Sí, creo que los hice muy juntos. Ya, me aburrí de poner hidrógenos. Ustedes completen los hidrógenos, ¿ya? Cada uno de estos enlaces, chiquillos, perdón, recuerden que la hibridación sp3 es aquella que presenta enlaces simples, mientras que la sp2 es aquella que se presenta en los enlaces dobles. Y la sp es aquella que se presenta en los enlaces triples. Entonces podemos decir que los alcanos presentan sp3, alquenos presentan sp2 y los alquinos presentan sp. ¡Tarán! ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Esa era la respuesta de la pregunta de desafío. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando en nuestra super clase de hoy. Habíamos hablado de la nomenclatura. Y ahora, chiquillos, ya que varios me han preguntado a lo largo de toda la clase, la nomenclatura de un compuesto químico. Vamos a primero a nombrar los pasos que hay que seguir para la nomenclatura y después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Tenemos primero, siempre, chiquillos, tienen que buscar cuál es su cadena más larga. Repito, tienen que buscar la cadena más larga, siempre. También tienen que numerar nuestra cadena principal. ¿Ya? ¿Cómo numeramos la cadena principal? La numeramos de tal forma que el primer sustituyente o la primera ramificación quede en el carbono de menor numeración. ¿Ya? Después tenemos que nombrar cada una de las ramificaciones, ordenar alfabéticamente el nombre de los sustituyentes y últimamente y finalmente colocar el nombre completo de nuestra cadena. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, que es este. Vamos a tener este acá. ¿Ya? Pero primero vamos a hacer uno más simple y después vamos a hacer este. Ya, vamos a eliminar archivo nuevo. Guardar. Ya. Vamos a hacer... Ya, esta es una cadena completamente inventada, chiquillo. Ya. Entonces ahora le voy a poner los hidrógenos. No. En vez de poner los hidrógenos así, chiquillos, voy a poner los hidrógenos como se encuentran. Generalmente en la PCU. ¿Ya? Vamos a cambiarlo. Vamos a borrar esto de acá.
Ya. Entonces, vamos a colocar la cantidad de 3, 2, este es CH, CH2, 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 CH3 y CH3. Siempre, chiquillos, siempre, 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 siempre hay que buscar cuál es la cadena más grande. Y tenemos múltiples opciones para nuestra cadena, para identificar nuestra cadena más grande. Vamos a contar. Si cuento en este sentido, tendría 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi cadena más larga va a ser esta, la que tenga 8 carbonos. Y la voy a numerar bien, para que quede bien marcada nuestra cadena principal. ¿Ya? Nuestra cadena principal contiene 8 carbonos. Entonces vamos a poner acá, cadena principal, 8 carbonos. Ahora tenemos que contar en qué sentido va nuestra cadena principal. La cadena, vamos a contarla de esta forma, en las dos direcciones. De esta me quedaría 1, 2, 3. Nuestra primera ramificación queda en el carbono 3. Después me quedaría, si cuento en este sentido, 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra primera ramificación me quedaría en el carbono 5. Entonces, siempre se numera de tal forma que la primera ramificación quede en el carbono de menor numeración. Entonces vamos a colocar número. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese sentido lo vamos a contar. ¿Ya? Entonces ahora le vamos a dar el nombre a nuestros sustituyentes o a nuestras ramificaciones. Las ramificaciones, ¿cómo las nombramos? Las nombramos con el término il. Por ejemplo, este sería un met, porque tiene un carbono. Pero como es una ramificación, se llamaría metil. Metil. Y esto, como tiene dos carbonos tienen el prefijo et. Entonces, como es una ramificación, sería etil. Etil. Ya, entonces ahora, ¿cómo lo nombramos? Lo vamos a nombrar por orden alfabético. Siempre se ponen las ramificaciones por orden alfabético. Si, por ejemplo, un ejemplo X, en el carbono 1 estuviese un metil y en el carbono 1800 hay un etil, siempre va el etil primero, porque la E va primero que la M. No importa la numeración del carbono. ¿Ya? Entonces, podemos decir que tengo un 3 guión etil guión un 4 metil, no, perdón, sí, un 4 metil. Y al final ponemos el nombre de nuestra cadena larga. Como es un alcano, sería un octano. ¡Tarán! Entonces sería un 3 etil, un 4 metil octano. Siempre, chiquillos, acuérdense que las ramificaciones o lo que queda afuera de nuestra cadena principal va por orden alfabético. Y con saltito incluido. Hacemos otro ejemplo. ¿Ya? Voy a esperar que ustedes copien esto. Voy a hacer un ejemplo con algo que creo que me preguntaron. Creo que el Juan Pablo Surf, de hecho me lo acaba de volver a preguntar. Cuando tienen 3,3. No guardar. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya. A ver si se me ocurre.
C, C, C. Y ya. Entonces, vamos a rellenar. Vamos a buscar primero nuestra cadena más larga. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, nuestra cadena más larga sería, contemos. ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nuestra cadena más larga, vamos a notar que es esta. ¿Ya? Entonces sería nuestra cadena más larga de 7 carbonos. Entonces ahora vamos a contarla para que nuestra primera ramificación quede con la menor numeración. Si la cuento en este sentido, sería 1, 2. En el carbono 2 está nuestra primera ramificación. Sería 1, 2, 3, 4. Aquí en el carbono 4 estaría nuestra primera ramificación. Entonces, vamos a numerarla en este sentido y vamos a cambiar el color porque se ve un poquito. Me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, vamos a dar el nombre. Primero, este carbono que está acá sería un metil. Aquí también habría un metil. Este también sería un metil. Y este que está acá sería un etil. Entonces, vamos a primero a ver qué vamos a ordenar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de color. Vamos a nombrar los sustituyentes. Vamos a nombrar aquí todos los datos que tenemos. Tenemos una cadena principal con 7 carbonos, ¿cierto? Tenemos que en el carbono 2 y en el carbono 4 hay metiles. Carbono 2 y carbono 4 hay metiles, ¿cierto? Y en el carbono 4 hay un etil. Ahora, tenemos, si ustedes se fijan, 1, 2 y 3 metiles. Entonces podemos decir que tenemos. Vamos a ordenarlo, vamos a poner ahora el nombre. Tenemos 1, 2, 3 metiles. Ahí no se llamaría metil, metil, metil. Se llamaría trimetil, porque tenemos 3 metilos. Y tenemos un etil, ¿cierto? Entonces el que primero se anota sería el etil. ¿Por qué? Por orden alfabético. Entonces podemos decir que tenemos un 4 etil, porque está nuestro carbono 4. Tenemos un 2,2,4 2,2,4 trimetil. ¿Por qué yo coloco 2,2,4? Porque yo digo tengo en el carbono 2 tengo un metil, en el carbono 2 tengo otro metil y en el carbono 4 tengo otro metil. Tengo que, aunque se repitan 3 veces, los metilos serían 3,3,3 trimetil. ¿Ya? Serían, si hay 2 metiles en el mismo carbono, serían un 2,2 dimetil.
¿Ya? Sería, entonces, en este caso, como hay 3 metilos en la cadena, sería un 2,2,4 trimetil. Y al final ponemos el nombre de nuestra cadena principal, que sería un heptano. Entonces, el nombre correcto sería un 4-etil 2,2,4 trimetil heptano. ¿Ya? Las ramificaciones, chiquillos, siempre terminan en il. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Los espíritus emprendedores saben que la energía nunca se pierde. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a agregarle un poquito más de dificultad. Un cachito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la profe es mala. No, mentira, no soy mala. O sea, no tanto. Un poquito. Ya vamos a hacer otro ejemplo de estos y vamos a después hacer ejemplos con dobles enlaces. Dobles y triples enlaces. ¿Ya? Ya, entonces. Vamos a volver, ya que me piden ejemplos con manzanas, vamos a hacer un ejemplo corto, chiquitito, ¿ya? Porque igual esta materia es como un poco confusa. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo bastante más simple para los que todavía no como que no entienden cómo se hace. Ya, después vamos a agregarle más dificultad a los ejercicios. Ya, entonces vamos a ir paso por paso. ¿Ya? Entonces, lo primero, tiene que encontrar la cadena más larga. ¿A qué me refiero con la cadena más larga? Es la cadena que contiene más carbonos. ¿Ya? Entonces podemos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a notar que mi cadena principal es la que tiene... No, otra vez no. No. Pucha, siempre me pasa lo mismo, chiquillos. Ya, espérenme. Siempre hago lo mismo. Ya, espérenme. Voy a cambiar esto. No. Cancelar. Nuevo. No voy a hacer. Ya. Vamos a volver a hacerlo. Se me fue la onda. 3, 4, 5. Ya. CH3. Ya, entonces vamos a marcar nuestra cadena principal, que sería la que tiene 5 carbonos. Ahora, si hay más de una dirección en donde pueden haber 5 carbonos, esto es como por decirlo de alguna forma, lo poco abstracto que es la química orgánica para su nomenclatura. Mientras tú tengas la mayor cantidad de carbonos en tu cadena principal, puede ser cualquier dirección. Si tenéis 3 direcciones para tener cadena principal, puedes marcar una y después desglosarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a nombrar... Ya, entonces tenemos nuestra cadena principal. Nuestra cadena principal siempre tiene que contarse de tal forma que la ramificación o lo que quede fuera de la cadena, que sería en este caso esto, quede con la menor numeración posible. Si yo lo cuento de izquierda a derecha, me quedaría 1, 2, que mi carbono se encuentra en la numeración 2. Si lo cuento de derecha a izquierda, me va a quedar 1, 2, 3, 4. Me quedaría en la numeración 4. Entonces hay que numerarlo de tal forma que quede con la menor numeración posible. Entonces lo numeramos así. 1, 2, 3, 4 y 5. Creo que
No se ve bien. ¿Ya? Una vez que tenemos numerada nuestra cadena, tenemos que nombrar a todo lo que esté afuera de la cadena. En este caso sería esto. Esto se le llama ramificación. Las ramificaciones tienen terminación il. Siempre van a tener terminación il. El nombre de acuerdo a la cantidad de carbonos y la terminación con il. ¿Ya? Entonces, esto sería, como tiene un solo carbono, sería un met. Y como está afuera de la cadena, tiene la terminación il. Sería un metil. Ahora, que ya tenemos todo identificado, todo identificado, vamos a dar el nombre a nuestra cadena. ¿Ya? Entonces sería, yo pongo primero el número del carbono en el que se encuentra mi ramificación, que sería el 2-metil, y al final nombro mi cadena. Como es un alcano que tiene 5 carbonos, sería un pentano, un pentano. Entonces tenemos aquí un 2-metilpentano. ¿Por qué le puse pentanol? No tengo idea. Es un pentano. Se me fue la L. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Sí, le puse la L de más chiquillo. Perdón. ¿Quedó ahora un poco más claro? ¿Todo calza, chiquillo? Ya, chiquillos, para ir resumiendo, porque ya se nos está acabando la clase. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vamos a ir redondeando esto de las ramificaciones. La ramificación termina en il. Toda ramificación termina en il. Mientras que la cadena principal va a terminar con ano, eno, ino, de acuerdo a la cantidad de enlaces que tenga. ¿Ya? ¿Ya? La próxima semana, chiquillos, vamos a abarcar el tema, vamos a seguir con lo de las nomenclaturas. Si tienen algún ejercicio, mándenme, colóquenlo en el grupo de Face y yo lo voy a resolver en clases la próxima semana. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver grupos funcionales la próxima semana, chiquillos. ¿Qué más vamos a ver? El grupo de Face, búsquenlo como ciencias.nacional.cl. ¿Ya? Repito, ciencias.nacional.cl, grupo de Face. Ahí hay varias cosas que he ido subiendo de todas las clases que hemos tenido. Obviamente, al final de la unidad, al final que terminamos de ver esto de química orgánica, voy a subir el apunte para que tengan los apuntes. Y si me falta algún apunte, también lo voy a subir del de química común. ¿Ya? De química común, creo que me están preguntando. Queda todavía los grupos funcionales y reactividad de química orgánica. Nos quedan al menos 2 clases más o menos. Así como al ojo. ¿Ya? Y nos van a quedar, creo que en unas 2 semanas vamos a empezar el electivo. ¿Ya? Ya, chiquillos, y de tarea, porque la profe es mala. La profe es mala y les voy a dejar tarea. Quiero que me busquen, ustedes, solitos, cuál es el nombre de ese compuesto que está aquí. ¿Ya? El nihilismo, acaba de subir el link del grupo de Face. ¿Ya? Para que se unan, tienen que esperar que acepten la solicitud. No se desesperen. ¿Ya? Les voy a dejar de tarea este ejercicio que está acá, para que lo hagan. Es uno más difícil. Si no pueden hacerlo, no importa, chiquillos. Al comenzar la próxima clase voy a resolverlo. ¿Ya? Para que no lo busquen en Google y traten de hacerlo ustedes. ¿Ya, chiquillos? Como dato, para que lo hagan, no tengan drama. Como dato,
Los enlaces dobles siempre van en la cadena principal. Siempre. Los enlaces dobles siempre van en la cadena principal. ¿Ya? Porque hay enlaces dobles y así lo pueden resolver. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense, los martes de 4:15 a 6:15, ¿ya? Un saludo para todos los que nos vieron en vivo y para los que nos van a ver después en YouTube, un saludo para ustedes también. Que tengan una muy, muy, muy buena semana, chiquillos, y nos estamos viendo. Recuerden, si tienen dudas y quieren que hagamos algún ejercicio en clase, pues tenlo en el grupo de Face y lo vamos a resolver la próxima semana. Besos, chiquillos, que estén bien. Chau, chau.